Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Como siempre, voy a empezar hablando de cómo le fue a las distintas bolsas del planeta. Anticipo que fue una semana negativa, igual que la primera semana del año. Y los índices, todos los índices bajaron. Por ejemplo, en Japón el Nikkei disminuyó en la semana 1.24%, el Shanghai Composite perdió 1.63%, el Eurostock estuvo abajo 1.61%, el Dow también negativo en 1.11%, el Standard & Poor's menos 0.86%, el Nasdaq menos 1.12%, y lo único que ganaron fueron las monedas. Las monedas como el peso y el euro sí le ganaron al dólar. El peso pues ya lleva en lo que va del año una revaluación de casi el 1%, en la semana se revaluó 0.3%, y el euro también tuvo una revaluación importante de 0.6% en la semana. ¿Cuáles son las causas de este inicio del año tan difícil, con tantos tropezones? Bueno, en primer lugar, venimos de bolsas, hablando de ellas, que tocaron en diciembre máximos históricos. Los crecimientos en los precios que se vieron en la parte final del año fueron muy importantes, se tocaron récords históricos y, bueno, pues eso naturalmente invita a la toma de utilidades. Y más cuando hay dos elementos que causan gran incertidumbre. Uno es el Omicron y el otro es la inflación. En relación al Omicron, todo el mundo coincide en que es una cepa mucho menos letal, pero tremendamente contagiosa, y esto ha hecho que muchos países actúen distinto frente a ella. Por ejemplo, China mantiene su política de COVID-0 y esto puede generar problemas económicos importantes para China y para el mundo, sobre todo para el mundo porque no abona a que se empiecen a corregir los cuellos de botella en las líneas de producción, ¿no? O hay países como México donde pues, el tema del Omicron no está en la agenda, ¿no? Como alguien dijo, es una gripita. Entonces, en función de eso, pues hay acciones distintas. Pero lo que es cierto es que el inicio de la actividad económica en todo el mundo está siendo más lento de lo que se esperaba. Porque hay gente que independientemente de que se lo prohíban o no, de que lo alienten o no, hay gente que se está retrayendo, hay gente que no está haciendo cosas que si no existiera el Omicron estaría haciendo. Piensen ustedes en el turismo, en la aviación, en la vida social, en los restaurantes, en los espectáculos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que no han acabado de arrancar, pues porque el Omicron está teniendo una capacidad de infectar que nunca se había visto en la historia de la humanidad. Entonces, eso también tiene implícitos algunos riesgos. Y por el otro lado, tenemos la inflación. Y nada más para hablar de un país, porque es un fenómeno mundial que no se está presentando, ojo, ni en China ni en Japón, es más bien un fenómeno del mundo occidental. Pero bueno, tenemos Estados Unidos que termina el año con una inflación del 7%, que era un número que no se veía desde 1982. O sea, estamos viendo una inflación después de 40 años que no la habíamos visto de ese tamaño. Bueno, pues eso tiene que tener repercusiones. Sí, los mercados estimaban 7%, pero el hecho de que se hayan estimado no quiere decir que la estimación no sea mala. El 7% es un número muy feo y la inflación en Estados Unidos se va a tardar en reducirse paulatinamente y le va a tomar mucho más que el 2022 llegar a los niveles a los que nos tenía acostumbrados con inflaciones del 1,5% o el 2%. Pero bueno, yo creo que esas son
las causas principales del nerviosismo de los mercados. Yo me mantengo moderadamente optimista porque creo que las inversiones de riesgo van a seguir en el 22 siendo más rentables que las inversiones en deuda, sobre todo en deuda soberana, no tengo la menor duda, pero también hay que limitar un poco las expectativas, ¿no? Y ya hablaremos de eso después. Pero bueno, Jorge, te cedo el piso para que nos platiques del Omicron y de la inflación. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, efectivamente, está teniendo un impacto importante en el inicio de año en la perspectiva económica y en la evaluación de los mercados, porque en la perspectiva económica nos hace ver, como dices, un lento inicio de año que genera que vayas por debajo de cualquier presupuesto y genera ajustes en tu visión, en tu percepción. Y en el lado financiero, bueno, estamos viendo que una dificultad mayor en disminuir la inflación tenga un impacto en la evaluación de los mercados, sobre todo los mercados mayor riesgo. Porque, como dices, a lo mejor sí se esperaba el 7%, pero hace 2 meses no creíamos que superaran en Estados Unidos el 5,5%. La inflación ha ido aumentando y empezamos el año con aumentos en los precios energéticos otra vez, con el precio del petróleo cotizando arriba de los $80 por barril, presiones en el gas natural, presiones otra vez en el carbono y dificultades en las cadenas de suministro, en la logística, en escasez de materias primas. Todo esto es en contra de la inflación, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, y va a hacer que tengamos una inflación muy similar en estos niveles altos, por lo menos en el primer trimestre. Y ya lo dijo el presidente de la Reserva Federal, incluso esperan una inflación alta todo el primer semestre. Entonces, esperamos una inflación muy complicada en la primera mitad de año. Sí creemos que va a ir bajando de manera significativa para la segunda mitad de año, pero esto genera una impresión de que todas las valuaciones, normalmente cuando hay una impresión de que va a haber un ciclo de alza de tasas de interés, todas las inversiones corren a bienes seguros, a bonos norteamericanos, pero cuando ahorita está esperando que la inflación siga muy alta y las tasas reales de interés sean negativas, a lo mejor va a darle un poco de cuerda a inversiones con mayor riesgo en la bolsa y en monedas emergentes. Fíjate, un número que a mí me impresiona es decir, sí, la inflación en Estados Unidos, si todo va bien, terminará este año en el 2,8%, pero de enero a diciembre la inflación promedio va a ser del 4,5%. Entonces, tú lo que dices tienes toda la razón. Los rendimientos de la renta fija pues van a ser negativos en términos reales porque el rendimiento de los bonos no va a alcanzar las tasas de inflación, ¿no? Ojalá y de veras lleguemos al 2,8%, pero este 4,5% compara muy desfavorablemente con la inflación del 19 y del 18 y del 17, que eran inflaciones del 1,5%. O sea que ese es un tema muy delicado que seguramente la Reserva Federal no va a olvidar. También quisiera que comentaras qué significa la reducción de la hoja de balance, porque cuando se anunció esto, pues la gente honradamente, y además lo digo con todo respeto, pues no tiene por qué entenderle a estas cosas tan técnicas. La Reserva Federal tiene adentro de su balance, de su panza, 8,8 trillones de dólares en anglosajón. Y eso no es posible, no es sostenible en el largo plazo. Entonces tiene que disminuirlo. Y para disminuirlo tiene 2 cosas que hacer. O venderlos, lo cual Dios quiere y no lo haga, porque entonces eso causaría un caos tremendo en los mercados financieros, o esperarse a que se vaya disminuyendo vía natural a través de los vencimientos que tienen los bonos, porque todos tienen vencimientos, ¿no? Este sería un proceso mucho más lento, pero muy necesario. Pero todo eso al final significa que se está retirando liquidez del sistema financiero norteamericano. No sé cómo la veas tú, Jorge. Sí, repetir, lo que hizo la Fed fue comprar activos financieros, inyectar liquidez en el mercado, se metió dólares directos al mercado financiero para incentivar a los bancos a que prestaran, a reactivar la economía. Ahora ya tiene los activos, ya no sabe qué hacer con ellos, y ahora en este proceso de recuperación, este proceso de alta inflación, ahora dice, bueno, ahora ya no voy a comprar más,
y voy a empezar a disminuirlos y a retirar un poquito de liquidez. Esto en contra de lo que está acostumbrado el mercado financiero, porque lo que estaba pasando es que muchos inversionistas estaban comprando bonos sabiendo que se los iba a comprar el Banco Central, los iba a financiar, entonces no necesariamente estaban valuando como deberían ser, y ahora ya van a exigir un rendimiento mayor y las tasas de interés van a ir subiendo. No solo eso, sino también esta percepción de inflación está provocando la especulación de que la tasa de interés empieza a subir tan pronto como marzo. Y no solo eso, que a lo mejor tenga 4 alzas de 25 puntos base en el año. O sea, estamos empezando a pensar que va a haber una reacción muy fuerte de endurecimiento en la política monetaria, sobre todo en Estados Unidos, que terminará afectando en las valuaciones o en la percepción de riesgo en los mercados financieros. Se nos acaba el tiempo, tenemos 1 minuto y no quisiera yo dejar de tocar el tema de la venta del negocio de menudeo de Banamex. Desde mi óptica, pues es una decisión de negocios de Citi congruente con lo que ha venido haciendo en Europa, en Asia, en otros países. Yo no lo veo como una señal de preocupación de esa institución hacia México, no lo veo así. La noticia no me gusta porque, bueno, pues sale un competidor importante y lo que más quisiera yo es que siguiera habiendo mucha competencia en el sector financiero. Entonces, bueno, pues la respuesta a mis inquietudes la vamos a tener cuando sepamos quiénes son los compradores, pero he oído y muchos clientes me llamaron preocupados y yo honradamente no le veo ningún tema ni político, ni un mensaje de que no les guste el país, ni nada de eso. Me parece que Citi no supo manejar el negocio de menudeo, se lo estaban comiendo los bancos españoles y algunos mexicanos y decidió concentrarse donde es más eficiente, que es en la banca corporativa. Sí, yo nomás termino diciendo que la situación, como dices, en una situación como lo que vivimos bancaria, donde necesitamos más competidores, necesitamos más bancarización, no llega en el mejor momento. Necesitamos noticias donde se vea amplitud o mejor inversión, mejores estrategias para hacer más bancarizado al país, y tampoco abona una necesidad de compra cuando las perspectivas económicas han disminuido, cuando la confianza en la inversión está baja en nuestro país. O sea, no es el mejor momento para esta noticia, pero coincido contigo, hay que estar confiados de que van a tomar la mejor decisión las autoridades y los inversionistas y no van a provocar que esto se vuelva un problema sistémico en la banca mexicana. No, hombre, de ninguna manera, para mí no tiene nada que ver. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge. Pero muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros nuevamente en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Que estén bien.